Y eso le doy gracias a Dios. Pero le voy a pedir al hermano José que pase a este lugar para que nos comparta realmente lo que Dios ya le dio y que pueda compartirlo con nosotros. Adelante, Josecito, por favor. Sí. Bienvenido, hermano. Que Dios bendiga tu vida, hermano. Adelante. Regálanos. Aquí tienes una agüita, hermano, por si te da sed. O dos, o tres, o cinco. ¿A alguien le faltó agua? ¿Alguien faltó de agua? No. Ricardo, ¿tienes agua? Sí, gracias. Buenas noches, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches, hermano. Dios bendiga tu vida, hermano. Veo caras nuevas. Bienvenidos. Mi nombre es el hermano José Rodríguez. Y pues Pásenle. Bueno, no. Acá hay otro lugar, hermano. Tomen asiento. ¿Listo? ¿Ya estamos bien? Adelante, hermano. Sí, bueno. Les decía, buenas noches, Dios les bendiga. Pues, ¿quién se gozó en la alabanza? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, ¿verdad? Y aunque pues siempre, como dice el pastor, hay problemas, dificultades, venimos con la necesidad de buscar a Dios y sedientos de Él. ¿Cuántos vienen sedientos buscando a Dios? Amén, amén, ¿verdad? Decía mi hermano hace ratito, el que estaba dirigiendo la alabanza, que Dios siempre está en control y está al lado de nosotros, ¿verdad? Pero nosotros a veces no estamos al lado de Jesús, ¿verdad? A veces cuando estamos bien, estamos separados de Él, ¿verdad? Y cuando tenemos problemas, siempre hacemos las oraciones buscando a quién, a Dios, ¿verdad? Le oramos a quién, al Padre, ¿verdad? Le oramos, Padre, ayúdanos, Padre nuestro. Incluso el Padre nuestro empieza con Padre nuestro, ¿verdad? Entonces, hoy Dios quiere que le tengamos reverencia a Dios, o sea, respeto. Hoy Dios quiere que, dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El temor a Dios. Y el temor no es miedo, es reverencia, es respeto. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Pero dice aquí, decir Señor, Señor, no garantiza que entres al cielo. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Dice, puedes orar, puedes pedir, puedes servir. Aún nosotros que estamos de este lado podemos predicar. Pero aún así, podemos ser rechazados por Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo es esta escritura que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Y no es para que le tengamos temor a Él, sino para que tengamos reverencia y respeto hacia Él. Amén. 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 ¿Cómo es posible que alguien que parece tan espiritual, que puede traer, pues incluso hablar de Jesucristo, dar las buenas nuevas de salvación, andar con su Biblia bajo el brazo y saber los versículos, sea esta una advertencia, ¿verdad?, que nos da nuestro Señor Jesucristo? Jesús lo advirtió y lo dijo con esta firmeza: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. A veces no entramos por ignorancia, ¿verdad? La ignorancia nos lleva a la perdición. Dice en el Antiguo Testamento que un pueblo entero se perdió por falta de conocimiento, de información. Pero hoy nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que tener conocimiento de Él nos lleva a la vida eterna. Sí, amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos por favor a Mateo, al libro de Mateo.
capítulo 7, versículo 21, si son tan amables, síganme con su vista. Yo le voy a dar lectura. ¿Me dicen amén cuando lo tengan? Amén, gloria a Dios. Vamos a leer del 21 al 23, empezando por el 21. Amén. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace ¿la qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. En el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? El 23, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Qué tremenda palabra nos trae hoy Dios al pueblo, a su pueblo. Y no nomás va para cristianos que van empezando, o que ya están avanzados, o que espiritualmente están más crecidos, sino le está hablando ¿a quién? A todos. A todos. Y Dios sabe las intenciones y conoce y escudriña cada uno de nuestros corazones. Sabe exactamente las intenciones que tiene al venir aquí. Amén. Amén. Este es uno de los pasajes más tremendos que salió de la boca de nuestro Señor Jesucristo, porque no le está hablando ¿a quién? A los ateos, o sea, no les está hablando a los de allá afuera, no les está hablando a los incrédulos, ni a los blasfemos, les está hablando a los cristianos, a los que lo siguen, a los que creen en su nombre. ¿Amén? Le está hablando a su pueblo. ¿Para qué? Para que nadie se pierda. Y todos dice la escritura que procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Amén. Personas que creían ser salvas, al final fueron rechazadas. Gente que oró, que predicó, que tuvo una experiencia cristiana, gente que quizás lloró en el altar, gente que quizás derramó su corazón, pero dice la escritura que muchos corazones se enfriaron y muchos corazones están lejos de Dios, ¿verdad? ¿Cuántos están entendiendo la palabra de Dios? ¿Cómo es posible que un cristiano caiga, o que le diga a nuestro Señor Jesucristo cuando sea el tiempo y se presente, que se aparte de Él, que se aparte de Él, y luego que le diga que no lo conoció? Eso habla de ¿qué? De una relación entre Él y nosotros, una relación que no se dio, una relación que no se conoce el uno al otro. Porque usted tiene a su familiar, a su esposa, a sus hijos. Vamos a hablar del núcleo cerrado, del esposo, la esposa, los hijos, las hijas. Usted no tiene una relación de vez en cuando con su esposo. Y no estoy hablando sexualmente, estoy hablando Comunión, el tú a tú, comunicación. de comunicación. O usted no tiene una relación con sus hijos, hay de vez en cuando, ¿verdad? Si no la tiene, ¿qué? Diario y constante y sonante. Así deberíamos de tener una relación con Dios, constante y sonante, todos los días, en todo momento. Amén. Amén. La iglesia, vienen a la iglesia cada semana. Hace 8 días el predicador, por medio de Dios, el predicador decía que hay cristianos que vienen los jueves
y los domingos, ¿verdad? Y que se desaparecen toda la semana, ¿verdad? Aunque hay actividades aquí en la iglesia de Ríos de Agua Viva. Es lo mismo que hablamos, no hay una ¿qué? Relación, no hay una comunicación, no hay una comunión. Y dice nuestro Señor Jesucristo, nunca escuché de ustedes. ¿Así dijo? ¿Nunca escuché? No, dijo, nunca los conocí. Porque de escuchar, pues puedes escuchar que alguien conociste. Pero es muy diferente cuando dices, no te conocí, no sabes cómo piensas, qué sientes, qué tienes, cómo actúas. Hijo, no sé quién eres. Casi. Exactamente, no sé quién eres. Esa es una relación de intimidad. Eso es caminar, no simplemente hablar de Él, es caminar con Él, tener una relación con Él. Muchos tienen la información sobre Dios, pero no tienen la comunión con Dios. Hoy vivimos en una generación que valora más el entretenimiento, el show, las luces. Allá afuera las iglesias, mega iglesias, pues hay shows, a veces hay nada más el espectáculo, pero no está ahí, no quiere decir que ahí esté el Señor con su Santo Espíritu. ¿Ven? Se exalta al predicador, pero se olvidan del Salvador. ¿Cuántos han adulado al pastor? No, es que el pastor se la sabe. No, es que el pastor predica muy bonito. No, es que el pastor sí es el que conoce más las escrituras y él es el que me puede ayudar en una oración. Sí, claro está, pero también Jesucristo está ahí al lado tuyo. Y Él es el verdadero pastor de pastores. Amén. Él es el buen pastor. En Juan 10, ¿verdad? El peligro es grande. El peligro es grande. Confundir la actividad espiritual con vida espiritual. Decían que hay una guerra, ¿qué? Hace rato lo mencionaban, hay una guerra espiritual. El enemigo te confunde y te dice, vas bien. Si asistes una vez por semana, está bien. Para empezar, está bien. Para continuar, pues 2, órale pues. Pero saliendo de la iglesia, allá nos vemos, allá te espero, allá te digo lo que vas a hacer. Y me vas a obedecer. Qué tremendo, ¿verdad? Jesús no busca manos llenas de obras. Jesús busca corazones redimidos a su voluntad. No le impresiona con lo que haces, ni con lo que sabes. O sea, para pronto, no lo impresionas con nada. ¿Sabes cómo lo impresionas? Y aquí se ha dicho y se ha predicado mucho en este púlpito, con la obediencia. Amén. Amén. Con la obediencia. ¿A quién? A nuestro Señor Jesucristo. Sí, amén. Puedes llamarte cristiano, pero estar completamente perdido, con la brújula totalmente descontrolada. Vamos, un barco sin puerto, un barco a la deriva, un barco sin dirección. ¿Y la dirección es qué? Cristo. Tan cerca y tan lejos lo tienes. Tan cerca que está y vive dentro de ti y dentro de mí. Amén. Amén. Pero no lo valoramos, no lo buscamos. ¿Hacemos qué? Nuestra propia voluntad. Hacemos lo que queremos. En pocas palabras, somos hijos de ¿quién? De la rebeldía.
Y no es regaño, es exhorto nada más, Gloria a Dios, gloria a Dios. de parte de Dios. Su nombre, dice, sin vivir sin Cristo es vivir sin señorío y sin obediencia. En pocas palabras, es vivir sin sujeción. ¿A quién? A Cristo. Lo que abre la puerta del cielo no es tener apariencia de piedad, sino hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos a Juan 14, por favor. Juan capítulo 14, versículo 23. Amén. Lo vamos a leer. Amén. Dígame con su vista, se lee para la gloria de Dios. Dice, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le ama, y vendremos a él, y haremos morada con él. Amén. Amén. En Juan 14, 24, allá adelantito, el que no ama, no guarda, el que no me ama, perdón, no guarda mi palabra. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. El término guardar quiere decir obedecer. Exacto, el que no me ama, mucho menos, si no me amas, pues no guardas nada. Y si no guardas nada, no hay nada en el corazón tuyo y mío. Amén. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 11. Lucas capítulo 11, versículo 28. Amén. Dígame amén cuando esté y yo ahí. Amén, amén, amén. Él dijo, antes bienaventurados el que oye la palabra de Dios y la guarda. La obedece. Y la obedece, exactamente. O sea, a los que lo obedecen. Amén. Las obras por sí solas no son evidencias de salvación. Hay muchos que se involucran en la obra, está bien, pero ¿con qué propósito lo hacen? El involucrarse con Dios. Es exaltarse ellos mismos, decir yo pongo mucho, yo hago mucho, yo barro, trapeo, limpio, yo aporto más dinero a la iglesia, a mí me deben de respetar porque yo soy casi El sheriff. el que aporto y doy los diezmos más chonchos. ¿Ven? ¿Cuántos están entendiendo? ¿Pueden las obras engañarnos? Sí. ¿Es una estrategia también del enemigo? Sí. No, y ahí viene el que da más dinero. No, ahí viene la hermanita que bárbara. Quiere tener todos los ministerios a su cargo, o el hermanito. ¿Verdad? Hacernos creer que estamos bien con Dios, sí, claro, nos hace, y es un engaño del enemigo, pero ciertamente no es correcto. Jesús está hablando de gente que parecía tenerlo todo, conocimiento, sobre todo bíblico, experiencias espirituales, actividades ministeriales. Ellos no negaban a Jesús, los fariseos y los escribas no negaban a Jesús, al contrario, le llamaban Señor, ¿no? Jesús hacía cosas grandes en su nombre, incluso hacían grandes cosas en su nombre. Pero el día del juicio fueron rechazados. El problema no era que no supieran quién era Jesús, el problema fue que Jesús no los conocía. Amén. Que no los conocía a ellos. El problema es que la religión no salva, sino la relación con Dios en obediencia
constante. Amén. 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 Muchos dicen, ¿de qué religión eres? ¿Sí les han preguntado? ¿De qué religión eres si antes eras Mario, ¿no? O María. Guadalupano. O guadalupano. ¿Ahora de qué religión eres? Pues el Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y no es una religión, es una relación, es una comunión, es una intimidad constante con Dios en obediencia y sujeción a Dios. Amén. Amén. El asistir a la iglesia, llevar Biblia bajo el brazo y decir Dios te bendiga, pero jamás se han rendido sus vidas al señorío de Cristo. Vivimos, en pocas palabras, como doble vida. Somos de una forma en la iglesia y saliendo de la iglesia somos de otra manera. Totalmente diferente, totalmente no de acuerdo a lo que se predica en esta casa de oración o conforme a las escrituras. Tenemos una doble vida. Estamos todavía en nuestros gustos y deleites. ¿Quién ha dicho? Pues nada más tantito, no hace daño, ¿verdad? Así como decía el comediante. Ay, pues qué tanto es tantito. Nada más tantito, ¿verdad? ¿Y cuántos caen o caemos? Tenemos que vivir como vivieron sus discípulos. No es suficiente conocer de Jesús. Lo crucial es que Jesús te conozca a ti. Es que la gente también diga, mira, el hermano antes era así, ahora es asá, y es un cristiano, y velo, ha habido una transformación, ha habido un cambio. Vamos a él, que nos ayude a orar. ¿Cuántos han dicho así? Vamos con el hermano, vamos con la hermana, vamos con el pastor. ¿Por qué? Porque conocen que andan en el camino de Dios. Pero también conocemos a gente que no anda en el camino de Dios, ¿verdad? Y esos se dan a conocer luego, ¿sí o no? Amén. Si no haces la voluntad del Padre, estás caminando a la perdición. Dios no quiere simplemente que le hables, sino que le obedezcas. ¿No quiere qué? Simplemente que qué? Que le hablemos. Sino que le obedezcamos. Amén. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo 3. Capítulo 3, versículo 8. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hasta ahí. Demostrar un cambio total y radical y genuino en nuestras vidas. Dicen que por sus frutos lo conoceréis. ¿Qué fruto estás dando, hermano, hermana? ¿Qué fruto estamos dando delante de Dios? Y no nomás delante de Dios, delante de la gente que nos rodea. Porque una nube de testigos está alrededor viéndonos cómo nos comportamos. ¿Quién ha oído la frase, ay, eso que es cristiano, mira, y eso que es cristiana? ¿Cómo se comporta? Tus actos no me dejan escuchar tus palabras. Exactamente. Entonces, demostrar un cambio de vida genuino mediante acciones, decisiones y actitudes nuevas.
que reflejan una transformación del corazón. Tienes la información, pero no la ejecutas. Tienes la escritura al alcance de tu palma de tu mano. Ahora ya en el celular andan las Biblias ahí, pero no la ejecutas. Se llama información en acción. ¿Información en dónde? En acción. En acción. Vivirlo. Exactamente. Teniendo la información y luego pasas a la acción. ¿Para qué? Para que seas transformado. Sí, amén. Para que Dios vea el cambio, el esfuerzo. Te estás esforzando. Decía mi hermano, no lo entiendo, pero aquí estoy. Aquí estoy. Atendiendo el llamado que me hicieron para venir a servir a mi Dios a través, para que a su vez se ve que le sirvo a los hermanos y a las hermanas en la alabanza. A Dios. Sí, primero a Dios. Pero ¿cómo le haces para que también sepas que le estás sirviendo a los hermanos? Es obediencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Si dices que amas a Jesús y no lo obedeces, no lo amas. O no lo amamos, diría el otro. Si dices que no obedeces, no lo amas. Vamos a Santiago 1:22, por favor. Capítulo 1, versículo 22. Amén. Amén. Pero sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. ¿Qué dice? Sed hacedores de la palabra. No, y luego de ahí le diría, no solamente oidores olvidadizos, porque nos olvidamos de la palabra. ¿Cuántos nos hemos olvidado de alguna predicación que salimos de aquí y ya se nos olvidó? Llegamos a la casa y nos preguntan, ¿de dónde vienes? Pues del culto. ¿Y qué tal estuvo? Ay, no sé, pero estuvo suave. ¿Y de qué se trató? Tocó mi alma. Sí. ¿No te acuerdas? No sé, pero estuvo rudo. Exactamente. Me quebranté. ¿Verdad? Entonces, sed pues hacedores, no solamente oidores. Amén. Porque las obras hechas sin amor y sin arrepentimiento no cuentan delante de Dios. Las obras hechas sin amor, sin arrepentimiento, no cuentan delante de Dios. Amén. Las obras no son las que salvan, sino un corazón transformado. Dios quiere que tu corazón sea transformado por medio de la palabra. Sí, amén. De la palabra de Dios. Porque las palabras de Jesús en Mateo 7 deben de haber un estruendo en nuestro corazón. Que no todos los que le sirven al Señor serán salvos, dice el Señor. Llegará delante de Dios y decir en el día del juicio, profeticé, prediqué, incluso oramos y sanaron los enfermos, servimos, echamos fuera demonios, y sin embargo el Señor dirá, apártate de mí, no los conocí. Qué tremenda situación. Romanos 12:2, por favor. Esa ya se la deben. Ya no la debemos de saber, pero no la practicamos. Romanos 1 y 2. 12, 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. ¿Amén? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia
¿Qué dice? Os ruego, te ruego, dice el apóstol Pablo. Te ruego, ¿no? Te pido de Te favor. pido encarecidamente, ahí te encargo, casi está diciendo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Versículo 2. No se conformen, no se amolden, no se estacionen, no anhelen, no se arraiguen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación. ¿De dónde? De su entendimiento. De su entendimiento. ¿Cuántos entendidos hay aquí? Amén. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Siempre andamos nada más queriendo para acá, para acá, para acá. Dios dame, Dios bendíceme, Dios prospérame, Dios ayúdame, Dios que me vaya a dar el trabajo, que no me vayan a pedir esto, que no. Pero nosotros, ¿qué le damos a cambio a Dios? Obediencia. Exactamente, solamente Dios pide obediencia. Dios quiere realmente que cambies, que haya un cambio radical en tu vida. El cambio empieza, ¿en dónde? En nuestra mente, aquí, en la psique, en los pensamientos. Ahora, ¿qué pensamientos traes, mi hermana, mi hermano? ¿Qué pensamientos? Porque ahorita estamos pensando en la palabra de Dios, porque estamos aquí. Pero cuando no estás en la iglesia, ¿qué pensamientos traes en tu mente? La renta. ¿Qué vamos a hacer de comer? Le voy a echar gasolina al coche. Hay que ir a entregar esto, hay que ir a pagar lo otro. Ya viene la luz, ya viene el internet. Nunca haces nada. Exactamente. Hay que hacer el quehacer. Nuestra mente está trabajando y ocupada. ¿En dónde? En otras cosas. En cosas. Dice la escritura, en cosas de este siglo y de este mundo. Cuando nos da la recomendación que no te ensambles, no te amoldes, nada más eres pasajero en esta vida. Somos extranjeros, dice la escritura. Peregrinos. Somos peregrinos, estamos aquí de paso, y dice también que somos como la niebla, ¿no? Que estamos por un tiempo y luego ya no está. Entonces, lo más importante es que haya un cambio, que tu corazón ahora se transforme, esté cambiado. Amén. Santiago, capítulo 1, versículo 15, por favor. Amén. Una cosa que no nos hace estar en la voluntad de Dios es algo que dice este versículo. Dice: entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Pero ¿muerte qué? Muerte espiritual. 16. Amados hermanos míos, no fallen, no se equivoquen, no erráis, ¿verdad? ¿Qué es la concupiscencia? Deseos inclinados hacia el mal, placeres terrenales que se oponen a la voluntad divina de Dios. Debe de haber un cambio, un arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Cambia tus pensamientos. En pocas palabras, la palabra es metanoia, un cambio de mente, una transformación. ¿Amén? Amén. Vamos más rápido. Mateo capítulo 3, versículo 8. Amén. Mateo 3, versículo 8.
Mateo capítulo 3, versículo 8. Amén. Amén. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Hacer qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Hasta nos tiene paciencia. No queriendo que ninguno perezca, Él no quiere que ninguno se vaya junto con el enemigo, ¿me entienden? Al lago a inaugurar el lago de fuego, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento genuino. Amén. El Señor en Mateo capítulo 7, versículo 23, que es nuestro capítulo central, no solo dice, nunca os conocí, sino que añade una frase más reveladora. Apártense de mí, hacedores de maldad. Nos muestra que no solo no tenían una relación con Dios, sino que practicaban el pecado oculto. ¿Qué hacedores de maldad? El pecado te separa de Dios, dice la Escritura. Aunque tenían una apariencia piedosa, aparentaban santidad en público, pero alimentaban el pecado en secreto. Algunos todavía se inclinan en los vicios, por ejemplo, en el fumar, en el tomar. Una no es ninguna. Algunos, pues, pornografía, algunos chismes, algunos otros, no sé, hay tantas cosas que mejor ni mencionarlas. Pero el pecado es pecado. Delante de Dios es reprobado. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Puedes engañar al pastor, a tu familia, esconderte de algún vecino de la congregación. Ahí viene el hermanito, no, hasta para acá. Puedes alzar las manos y adorar, esconder tu doble vida en la intimidad. Pero delante de Dios estamos desnudos, dice la Escritura. No hay nada oculto delante de Dios. Él todo lo ve y todo lo sabe. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 13, 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los Dios. ¿A quién tenemos que dar? ¿Quién? ¿Cuándo le vamos a dar cuenta? Cuando ya estemos delante de Él. Imagínate que te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, no te conocí. Santo Dios. Muchos dicen Señor, Señor, pero mientras practican en la oscuridad muchas cosas. Muchos profetizan en público, pero odian en su corazón. Muchos tienen resentimientos entre hermanos. Muchos no perdonan a un hermano que les hizo algo o entre hermanas. Muchos enseñan la palabra, pero siguen viviendo pues, con codicia, con mentira, con rencor, son de doble ánimo. Y Jesús, que lo ve todo, pues te descubrió, ya te descartó y te hizo a un lado. Dios no está buscando perfección, lo que está buscando es sinceridad. Hasta hay una canción que dice, Dios te está buscando sinceridad. ¿Quién la ha escuchado? Sí, amén. Un rabito. Exacto. Porque el cristiano verdadero no es el que nunca falla, todos fallamos, sino el que se humilla,
se arrepiente, Amén. lucha por vivir en santidad. Amén, amén. El que no se queda ahí, el que no justifica su pecado, sino que lo confiesa, Gloria a Dios. se aparta y lo abandona. Amén. Amén. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Proverbios capítulo 28, versículo 13. Amén, amén. El que encubre sus pecados No prospera. no prosperará, mas el que los confiesa, ¿qué? Y se aparta, ¿alcanzará qué? Misericordia. Amén. Amén. Dice, Ahora, obedecer. el que encubre sus pecados no prosperará. Luego dicen los hermanos, ¿y por qué no me va bien? ¿Verdad? Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El pecado te separa de la vida eterna, mi hermano y mi hermana. No te autoengañes, es creer que estás bien delante de Dios, cuando andas todo Chocolateado. chueco. Cuando en realidad estás perdido y perdiendo. Amén. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículos 5. Tenemos que hacerlo con lupa espiritual. Amén, amén. Sígame con su vista. Examinaos a vosotros mismos. Sí, Si estás en la fe, probaos Pruébense ustedes mismos. o pruébense a vosotros mismos. Examinémonos en verdad. Si cuando sales del templo sigues igual, no hay transformación. No estás creciendo espiritualmente. Te estás yendo al abismo. No hay obediencia, no hay comunión con Dios. Tu fe es movida por emociones. Se mueven por qué bonita música. Estuvo muy bueno el ambiente. Ay, qué palabras tan hermosas escuché. Pero no hay verdaderamente un cambio interno de adentro hacia afuera. Dice aquí, no te midas por tu emoción, mídete por tu transformación. Checa si estás cambiando, si estás creciendo en santidad. Checa si eres más espiritual que hace un año, o hace 6 meses, o hace 3, o hace un mes. Porque si no, eres un enano espiritual, mi hermano. Y te vas a quedar ahí. ¿De ti de qué depende? ¿De Dios? Depende de cada uno de nosotros. Que quieramos crecer, dice la Escritura, a la estatura Del varón. del varón. ¿Y quién es el varón perfecto? Cristo. Cristo Jesús, Señor nuestro. De hecho, en la segunda parte del versículo viene esa arengo. Amén. A ver, por Dice, favor, pastor. ¿O no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en ustedes? A menos que estén reprobados. Exactamente. A menos de que estemos, ¿qué? Reprobados. ¿Pero por quién estamos reprobados? Por Cristo. Entonces, No se examinémonos, conocen ustedes. chequemos si estamos creciendo espiritualmente, porque el arrebatamiento nos puede llevar hasta individualmente, hermano. Estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos lo están esperando? Amén. Pero si no sucede antes, que cada uno vamos a tener nuestro propio arrebatamiento. Y vamos, dice que después de la muerte, El juicio. el juicio. Y vas a estar delante de Dios así. ¿Y quieres escuchar esas palabras? Yo no quiero escuchar nada. Yo no. ¿Qué debo hacer entonces para no ser uno de esos que oigan
apártate de mí, hacedor de mal, no te conocí. ¿Qué respuesta? ¿Cómo le puedo hacer? ¿Qué fórmula mágica puedo agarrar? No, no hay fórmula mágica. Agarra tu Biblia. ¿Sí quieres saber cuál es? Sí. Uy, nada más oí un sí. Yo nada más oí sí. La respuesta está en regresar al corazón del Evangelio a una fe viva, a un arrepentimiento genuino, diario, en sumisión, en obediencia. Una vida redimida al señorío ¿de quién? De Cristo. Amén. Y eso también va para el que está predicando. Amén. Vivir una fe verdadera, número 1, no una religión superficial. Jesús vino a transformar tu vida y mi vida desde lo más profundo de nuestro corazón. Una fe real se refleja en cada pensamiento y en cada acción, en cada actitud. Hace rato decía el pastor en su oración, perdónanos si hemos pecado, ¿qué? En pensamiento, en acción, O en omisión. en omisión, o hasta en la forma de actuar, de hablar y de pensar. ¡Qué bárbaro! Amén. Gloria a Dios. Entonces, una fe real que se refleja en cada pensamiento, en cada decisión, en cada acción, no solo en tus palabras, sino en la obediencia a Dios. Número 2, arrepiéntete cada día, no como quien se siente culpable, sino como de querer agradar a Dios con ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer más que así mismo el arrepentimiento no es llorar por haber decidido hacerlo, o sea, no por hacer pecado, sino por decir, ya no lo voy a volver, ya no voy a volver atrás, ya no lo voy a hacer. Es girar el corazón, les decía, hacia el Padre. Amén. Y permitir que su gracia te limpie y te restaure. Amén. Número 3, haz la voluntad del Padre, no la tuya. Ya no hagas la tuya, porque estás en riesgo tu salvación. La salvación no consiste en que bendiga tus planes, sino en redimirte en los planes de Dios. Jesús dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Esa debería de ser también nuestra comida, hacer la voluntad del Padre. Amén. Número 4, busca intimidad con Dios todos los días, en todo momento. Busca a Dios, dice una parte de la Escritura, busca a Dios mientras puede ser hallado. Tener una relación con Dios en todo tiempo y en todo momento. Entrégale tu vida a Dios. Hoy es el día en que puedes arrepentirte y darle dirección completamente a tu vida. Amén, amén, amén. Amén. Y número 5, deja que el Espíritu Santo te transforme de adentro hacia afuera. En pocas palabras, flojito y cooperando, mi hermano, porque si haces tu voluntad, pues ¿cuándo vas a dejar al Espíritu Santo que te cambie y te transforme de adentro hacia afuera? De hecho, cuando Jesús viene a tu vida y hay un cambio de adentro hacia afuera, se nota. Se nota cuando Dios te va transformando. Yo veo aquí caras transformadas por Cristo. Amén. 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 El nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, no del esfuerzo humano. Y cuando Él entra, pues les decía que se nota. Empieza una transformación que nadie puede negar.
De verdad, se nota cuando el Espíritu Santo de Dios mora en cada uno de nosotros. Sí, amén. Pero cuando lo decidimos dejar que nos transforme. Amén. Sí, amén. Y por último, Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, por favor, pastor, Con mucho gusto. si me hace usted favor. Efesios capítulo 4, versículos 22 Al 24. al 24. Se lee para la gloria de Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Gloria a Dios. Les decía, hoy es el día para arrepentirse, para que haya un cambio total y radical. Hoy es el día para vivir una vida plena en Dios, reconociendo al señorío de Dios. Y cuando llegue el final de nuestros días y estemos y nos presentemos cada uno delante del trono de Dios, que no tengamos que oír, nunca te conocí, sino que escuches su voz poderosa, su voz poderosa de toda la eternidad. Su Señor le dijo, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho que te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren oír esa palabra? Pues hay que esforzarse, mis hermanos. Hay que esforzarse. Porque si no, de lo contrario, es una exhortación para que tengamos un cambio, una transformación. Es un mensaje de parte de Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios me puso en esto, esta palabra me quebrantó. Gloria a Dios. Amén.